Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Entrevistas CNN. En esta oportunidad vamos a hablar de temas de salud que son relevantes para todos y vamos a hablar en particular sobre el virus del papiloma humano para saber más detalles sobre cómo se transmite, la incidencia también que existe, cuáles son algunos tipos de medidas que podemos tomar también para quizás prevenir o ir también cuidando nuestra salud al respecto. Bueno, todos esos temas los vamos a abordar en la siguiente conversación con nuestra siguiente entrevistada. Ella es Andrea von Hovelin, ginecóloga pediátrica. Ella también es integrante de las sociedades de ginecología y obstetricia y de ginecología infantil de Chile y de la Asociación de Ginecólogas de Chile, a quien ya vemos en pantalla. Andrea, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Hola, muchas gracias a ti por relevar este tema que a veces se habla tan poco. Claro que sí, se habla poco y la verdad es que es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes para ser un tema del que quizás se habla tan poco, ¿no? En ese sentido me gustaría también que nos dieras un poco de contexto sobre este virus y sobre también qué es lo que se ha podido conocer en el último tiempo en relación a su incidencia, podríamos decirlo. El virus papiloma humano efectivamente es la infección de transmisión sexual más frecuente que tenemos. Ahora, también es muy importante recalcar que no siempre hace daño. O sea, yo puedo portar el virus por mucho tiempo y no tener ninguna manifestación ni grave ni no grave. Pero ¿cuántas personas adquirimos el virus papiloma humano durante nuestra vida? Se calcula que es más o menos un 85% de las personas que tienen algún tipo de actividad sexual. Así que evidentemente es algo que, como muy bien dijiste, nos puede tocar a todos. Ajá, claro, bastante frecuente, si es que precisamente es la más común dentro de las infecciones de transmisión sexual. Andrea, me gustaría preguntarte también en relación a las formas quizás más comunes de contagio, porque también se podría hablar o se podría presumir que quizás ciertas actividades no son tan riesgosas, pero la verdad es que por lo que se tiene entendido es mucho más fácil adquirirlo de lo que se cree. Sí, esta es una de las infecciones de transmisión sexual que se adquieren por contacto. No necesita haber intercambio de fluidos, como por ejemplo para adquirir el VIH o para adquirir la gonorrea. Entonces se considera ya contacto de riesgo todo lo que sea contacto piel con piel, mucosa con mucosa. Por lo tanto, en caricias a los genitales, sexo oral, contacto entre genitales, aunque no vaya a haber penetración, todos esos requieren un cuidado que es de un método de barrera, que de ellos el más conocido es el preservativo peniano. Uh-huh. Y Andrea, en ese sentido también sabemos que hay distintos tipos, cerca de 200 tipos del virus. Es bastante. También hay Así una es. especie de clasificación entre los virus que son de mayor riesgo, los que quizás pueden Sí, generar en el futuro algún tipo de cáncer, por ejemplo, o algún otro tipo de complicación más sí. grave, y también los de menor riesgo. No sé qué otra distinción puede haber entre esos dos subtipos para tener un poco más claro en qué se diferencian estos 200 tipos del virus. La más importante es la que tú dices, porque lo que nos preocupa del virus papiloma humano, como les decía, no es tenerlo o no tenerlo. Es que nos cause problemas, particularmente cáncer. Los virus que se consideran de más riesgo, a lo que nos referimos es a riesgo de cáncer. ¿Y qué cáncer? Principalmente cáncer del cuello uterino, el llamado cáncer cérvico-uterino, y en menor cuantía, pero también se asocia a cánceres orofaringios por el sexo oral, a cáncer de vulva, la parte externa, cáncer de vagina, cáncer anal y cáncer peniano. Uh-huh. Entonces, esos son cuando nos referimos a los virus de alto riesgo, que son los que se detectan en los exámenes, a los que va dirigida la vacuna. Lo que principalmente se busca es bajar la carga de cáncer producido por virus papiloma humano. Uh-huh. ¿Qué ocurre con los de menor riesgo? ¿Qué es lo que podrían generar si es que quizás generan algún tipo de síntoma o algún tipo de también aspecto al que haya que ponerle foco? No por ser de bajo riesgo en el fondo, eso quiere decir que no haya que ponerle atención. Los de menor riesgo lo que hacen generalmente es producir verruga o pueden no manifestarse también y uno puede, digamos, tenerlo y no manifestarse nada. Pero lo principal cuando dan síntomas es que producen verrugas anogenitales que se llaman condilomas, que son molestas, no se asocian a cáncer, no causan, digamos, mayores problemas desde el punto de vista oncológico, pero pueden ser molestos, pueden causar una sensación de roce, causar una obstrucción. Entonces muchas veces se tienen que tratar por la molestia que producen estas verrugas genitales. Ajá. Y en ese sentido también, bueno, tú hablabas, Andrea, del cáncer cervicuterino, que básicamente es la principal enfermedad también asociada a este tipo de virus, pero ¿qué ocurre, por ejemplo,
en el caso de los hombres, tú también hablabas de otro tipo de cáncer, pero también quizá existe un mito de que esta enfermedad o este virus más bien puede traducirse en el futuro en una enfermedad que quizás solo afecta a las mujeres. O sea, nos afecta principalmente a las mujeres, la verdad es esa, porque el cáncer más frecuente es el cervicuterino. Pero también tenemos que ir como ampliando un poquitito el concepto de que es un problema solo de mujeres por el hecho de que nos afecte más. De hecho, ahora en Chile se vacuna a niños y niñas en cuarto básico y la lógica de eso es prevenir cánceres que sí le pueden dar a los hombres, como principalmente el orofaringio y Ujú, también cáncer de pene y cáncer de recto y ano, y también bajar la carga de virus en la población general, porque ujú. si tú bajas la carga de virus en la población general, obviamente también vas a bajar las transmisiones, los Claro. contagios y vacunando a los hombres también proteges indirectamente a las mujeres, dejando también más protegido a los hombres, porque también hay una cosa, y es que el cáncer cervicuterino tiene un programa de detección precoz, tiene exámenes que hacen posible que tú lo detectes precozmente y lo trates precozmente. Ujú. En cambio, por ejemplo, los cánceres orofaringios, que en muchos países son los más frecuentes en hombres asociados a virus papiloma humano, como son lesiones que están ocultas y no hay ningún examen preventivo, muchas veces esos cánceres se detectan cuando están más avanzados. Claro. Entonces, la estrategia de prevención en hombres tiene que ver con la mujer y también tiene que ver con los niños directamente. Y te lo recalco porque me tocan de repente mamás que me dicen, yo no le voy a poner a mi hijo hombre una vacuna para proteger a las mujeres. Entonces Mm. ahí el mensaje es doble. Uno es, por favor, sí, protejámonos entre todos. El efecto rebaño es algo que nunca podemos olvidar con las vacunas. Y por otro lado, tu hijo varón también está quedando protegido de enfermedades menos frecuentes, pero que pueden ser catastróficas. Claro, de todas maneras, igual es importante ese punto, Andrea, porque ahora que ya se sabe que esta vacuna se busca en el fondo aplicarla también a los niños, no solamente a las niñas, dentro también del Plan Nacional de Inmunización y también conocer un poco el efecto o la reacción de los padres también es bastante relevante para saber qué tan informados estamos al final de a qué nos exponemos, por ejemplo, en el caso de iniciar la vida sexual ya en la etapa adulta. Entonces también es importante tener en consideración el tema de la información y lo relevante también que es poder poner estos temas precisamente en la palestra para evitar algún tipo de efecto no deseado precisamente por no tener la información de la mano o la información correcta. Andrea, me gustaría también preguntarte sobre los métodos de detección, porque se sabía, o quizás hasta hace un par de años atrás, lo que se conocía es que lo más común era quizás realizarse el PAP, el conocido Papa Nicolau, pero ahora también muchos especialistas están sugiriendo, por ejemplo, realizar la tipificación por PCR para poder tener en el fondo un esquema más completo o en el fondo la información más a mano para ir descartando también si es que hay algún tipo de contagio. ¿Por qué se dio también ese giro? Quizás por un aumento en los casos. ¿Cómo funciona eso ahora en la actualidad? Mira, ha sido un muy bonito ejemplo de la historia de la medicina de cómo hemos ido descubriendo más cosas, porque se ha ido, en la medida que ha habido avances tecnológicos y científicos, hemos ido pudiendo llegar antes. Quiero llevarlos a un par de siglos atrás, digamos, teníamos mujeres que tenían un sangrado vaginal profuso, se morían. Y de repente alguien hacía una autopsia y decía, oye, esto era un tumor en el cuello del útero. Después alguien inventó el espéculo, que las mujeres en general le tenemos bastante mala, pero la verdad es que ha sido un instrumento que nos ha salvado la vida porque pudieron ver cuando esta mujer sangraba que había un tumor y eventualmente empezar a hacer cirugías que le salvaban la vida a esta mujer. Después llegó el doctor George Papanicolaou, porque el Papanicolaou no siempre sabemos de dónde viene el nombre, Mm. y el doctor Papanicolaou vio que las células cambiaban antes de que hubiera un cáncer, y esa es la lógica detrás del examen de Papanicolaou, ver cambios celulares precancerosos. Entonces yo llego antes incluso del cáncer. Y el virus papiloma humano, cuando el doctor Zurhausen se ganó el premio Nobel en el 2008, describió que era un virus, describió su material genético, ahora las técnicas de PCR, que es la misma técnica de amplificación de material genético que usábamos para los test COVID, Ujú. puedes detectar el virus antes de que estén estos cambios celulares. Entonces empezamos a llegar cada vez antes y esto permite que detectemos cuando ni siquiera hay cambios celulares, sino que solamente está el virus y podamos tomar medidas. Y lo ideal obviamente es llegar incluso antes con las medidas preventivas, que eran las que estábamos hablando anteriormente de la vacuna y el condón. Lo que pasa es que como nunca vamos a poder prevenir el 100% de los casos, la idea es no descuidarnos con la detección. De todas maneras, igual es importante, es muy importante, de hecho, muy relevante ver esos cambios que en el fondo también lo que hacen con el desarrollo de la medicina y de la ciencia es poder
evitar la mayor parte de quizás desenlaces más terribles o fatales en el caso de un cáncer, por ejemplo, pero también relevante lo que ocurre en torno a la prevención, lo que ya hablábamos hace un rato sobre la vacunación, que esté también considerado en el Plan Nacional de Inmunización. Hay un grupo importante que quizás no alcanzó a vacunarse en ese periodo de su vida. Y te quería acá hacer la última pregunta, Andrea, en relación precisamente a la vacunación. ¿Es recomendable vacunarse cuando uno ya es adulto? ¿Los hombres también? ¿Cómo funciona un poco también esa parte en la prevención? Mira, es una evidencia mucho menos robusta que para adolescentes. Ya en adolescentes la vacuna es, o sea, el efecto está probadísimo, es una de las vacunas más seguras que existen en este momento en cuanto a efectos secundarios y es una vacuna tremendamente efectiva en prevenir los precánceres y por tanto los cánceres que ya mencionamos. Cuando una persona es adulta, se beneficia de la vacuna, pero probablemente un poco menos. ¿Por qué? Porque el organismo adulto crea menos anticuerpos que el organismo más joven. Esa es la lógica de vacunar a los niños alrededor de los 10 años, que hay veces que te dicen, pero ¿para qué los vacunas tan chicos si no están teniendo actividad sexual? Tiene que ver con la capacidad del cuerpo de generar más anticuerpos. Claro. Entonces, cuando uno se vacuna en la adultez, probablemente uno genere un poco menos de anticuerpos, pero siguen siendo muchísimos, entonces sigue siendo beneficioso. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa si yo ya he tenido el virus? Si yo ya he tenido el virus, la vacuna me protege igual contra otros tipos de virus y eventualmente si yo logro eliminar ese virus, porque hay gente que logra eliminar el virus, me va a proteger muy probablemente también contra ese virus que ya tuve pero que ya eliminé. De hecho, una de las instancias en que el Estado vacuna de manera gratuita a mujeres que ya se salieron de la edad ideal para vacunarse es cuando tienen Papá Nicolau alterado, cuando ya se sabe que esa mujer tiene una tendencia a no defenderse bien del virus porque ya tuvo una lesión en el Papá Nicolau. Eso está contemplado en los programas estatales para hacer una vacunación gratuita. Así que la respuesta siempre es un categórico sí, o sea, a no ser que, no sé, no me alcance lamentablemente la plata porque es una vacuna cara o que yo sea alérgica a alguno de los componentes. Claro. La respuesta hasta los 45 años en mujeres siempre es un categórico sí. Para hombres más de 30 años y para mujeres más de 45 años, la verdad es que evidencia no hay, así que ahí uno tiene que ir conversando caso a caso. Claro, ahí dependiendo también de si es que ya hay un virus presente en el cuerpo de la persona, son distintos los puntos ahí también a considerar, pero nos queda muy clara la información, Andrea, muy importante también en particular lo que tiene que ver con la prevención, lo que tiene que ver también con el hecho de testearse frecuentemente para evitar quizás llegar a un cáncer o a una situación mucho más de riesgo. Andrea von Hovelin, ginecóloga pediátrica, también integrante de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de la Ginecología Infantil de Chile y de la Asociación de Ginecólogas de Chile. Muchas gracias por esta interesante conversación, sin duda información útil para quien vaya a ver también esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Recordemos que este es un cáncer que no le tiene que dar a nadie, así que vamos a prevenir y a detectar precozmente. De todas maneras. Chao, chao. Bueno, con esta interesante conversación, información útil también para padres, para todos en realidad, dejamos hasta acá esta edición de Entrevistas CNN. Yo me despido por el momento, los dejo invitados como siempre que se mantengan en la sintonía de nuestro canal. Ya vienen más informaciones y más conversaciones interesantes como esta. Que estén muy bien. Chao, chao.